Amanecí muy temprano, más incluso de lo que estaba pensado para los planes de ese día, entre los que ya se contemplaba el madrugar. Me encontraba en cama, aún un tanto confuso por la reciente vigilia, cuando oí a mis padres comenzar a moverse y platicar en su habitación, continua donde yo me encontraba. En realidad era algo extraño. Hacía ya años que no dormía bajo el mismo techo que mis padres y hermanos. Sin embargo, nos encontrábamos de visita en el hogar de mi abuela, y eso propició esta no extraña, pero sí nostálgica situación. La morada de la ya difunta madre de mi padre se encuentra en la ciudad de Bariloche, Argentina, y es un poco por eso que existe este relato, porque se cuenta en él de la primera ocasión en que realicé el recorrido por el Cerro Catedral, desde su base hasta el refugio Frey, ubicado en la parte alta de una montaña baja. Eran entonces en torno a las 6 a.m., cuando tras un desayuno sencillo y algunas palabras de precaución que me indicó mi padre, nacido y criado en la zona, tenía experiencia realizando caminatas e incluso excursiones más riesgosas por la montaña. Partimos, en dirección a la base del Cerro Catedral. Para esta breve excursión participamos mi padre, nativo de la zona, mi madre, quien en los últimos años había ya realizado actividades del estilo, incluyendo el trayecto planificado para la ocasión, y yo mismo, quien por primera vez realizaría una caminata de montaña, pero contaba con una forma física decente y la vitalidad de la que me dotaba mi juventud. Hasta la base del cerro nos acercamos en automóvil. Para un horario más próximo a las 7 que a las 6 estábamos en el estacionamiento del centro turístico, a los pies de la formación montañosa. Entre el horario vespertino y la época inhóspita que afectaba al mundo en esa temporada, el aparcamiento de vehículos se encontraba particularmente vacío, y en general, pocas almas humanas se encontraban en aquel sitio, más allá de los trabajadores que mantenían en funcionamiento los servicios básicos. Dadas las circunstancias, tal escasez de población no resulta insólita, pero el ver uno de los espacios turísticos más grandes de la República en tal estado no dejaba de ser impresionante. Como mi padre conocía bien aquel lugar, por los recuerdos de su infancia, aparcó el vehículo un tanto alejado de los centros de atención, pero justo delante de un sendero sencillo, pero de amplia envergadura, en cuyo margen derecho un pequeño letrero enunciaba «Refugio Frey», con una flecha en él indicando la dirección de delante, para alcanzar tal destino. Parecía muy sencillo, sin embargo, tuvimos un pequeño traspié, pues pocos metros más adelante había una bifurcación sin señalar. A la izquierda, un camino que conservaba la envergadura del que habíamos hasta entonces transitado, más despejado y que parecía dirigirse más a un rodeo de la montaña. A la derecha, un camino más estrecho, que parecía adentrarse en el follaje. Tras seguir equivocadamente el camino izquierdo y encontrarnos con una obra de construcción, comprendimos que el camino tan ancho era para permitir el paso de vehículos de carga. Entonces, desandamos nuestros pasos, y al optar por el camino estrecho pudimos llegar, entre las ramificaciones de los grandes árboles, a una especie de entrada, una reja simple, abierta con un gran letrero que indicaba la bienvenida a la picada del refugio Frey, y tras de él continuaba el camino totalmente rodeado por el follaje con sus maravillosos tonos verdes y algunos matices amarillentos, además de coronado por algunas maravillosas flores de varios colores en sus costados inferiores. Caminamos un primer trecho de al menos media hora por el camino rodeando totalmente por vegetación. Si bien al inicio los pastos altos y hojas de antiguos árboles fueron fascinantes, es normal de los bosques la poca variedad en su flora, por lo que al cabo de un tiempo me acostumbré a ello y en cierta medida la fascinación se disipó, al menos de momento. Fue en este primer trecho que cometí un error de novato, así como su rectificación. Emocionado por la pequeña aventura, me apresuré a encabezar el paso. Sin embargo, al poco tiempo, noté que la conversación que mantenía con mis padres se transformaba cada vez más en un intercambio de gritos. Cuando quise darme cuenta, estaba al menos a unos 70 metros de mi madre, quien me seguía, y aún más lejos de mi padre detrás de ella. Les esperé a que me alcanzaran. Cuando estuvimos juntos de nuevo, me comentaron que generalmente el individuo con mejor forma física, normalmente el guía de montaña, aunque en este caso fuera yo, que no conozco muy bien el camino, no encabezaba al grupo,
sino que se ubicaba detrás del último miembro para mantener al grupo unido y resguardar el bienestar de todos los integrantes. Siendo quien menos sabía de excursiones de los tres, poco capacitado me sentía para las tareas mencionadas, pero caminar el último sí permitió al menos que no nos separáramos de esa manera durante el resto del camino. Es verdad que me encontré reduciendo el paso o esperándoles en varias ocasiones, pero no me pareció un gran inconveniente. Pude aprovechar las pausas para respirar profundamente el aire frío y puro de la montaña, y además tomar algunas fotografías. El follaje inicial dio paso a otro tipo de vegetación, igualmente uniforme, pero que permitía ver más allá del estrecho camino. Sin embargo, es verdad que durante un tiempo todo a cuanto alcanzaba la vista eran los interminables árboles del bosque húmedo. Atravesamos en esta situación dos pequeños ríos, sobre los que el camino continuaba con puentes muy sólidos de hierro y madera. Mi padre no perdió oportunidad de comentar que en su tiempo aquellas formaciones de agua las atravesaban o bien sobre troncos lanzados sobre el río de manera rudimentaria o bien hundiendo las rodillas en el agua helada. Me hizo gracia su indignación, pero creo que todos agradecimos las mejoras del camino. Hasta entonces la caminata había sido agradable, el tiempo era confortante y el camino nunca llegó a ser muy difícil. Sin embargo, al alcanzar la ladera exterior izquierda del cerro fue cuando aquella excursión se transformó en algo realmente extraordinario. El camino se extendía por el borde exterior de la ladera, desde una altura superior a aquello frente a nosotros, y tras un pequeño risco pudimos observar cómo ante nosotros se mostraba en todo su esplendor la belleza patagónica de la que tanto han escrito nuestros antepasados. Los verdes bosques frondosos, todos esos increíbles lagos de agua cristalina y las magníficas montañas coronadas, aún en verano, por esa nieve tan blanca y suave como la seda. El refrescante viento que acariciaba mi rostro en la zona despejada, así como el imponente paisaje de fondo me atrapó un momento. Cuando recuperé la compostura, pude observar en el paisaje algo más cercano a nosotros, una característica que se nos había comentado el día anterior. Frente a nosotros se encontraban los árboles aún recomponiéndose por un incendio que asoló aquella zona años atrás. Esperaba al oír tal cosa un paisaje desolador. Sin embargo, estando allí, los árboles grises que se sostenían aún en sus raíces y la flora joven emergiendo de entre los acaecidos árboles ancianos, la naturaleza, recuperando el lugar que una vez fue suyo, fue algo realmente fascinante. A continuación, el camino se volvía un poco más escarpado, no tanto como para considerarlo realmente difícil, pero sí atravesaba algunas formaciones de roca sobre las que la senda sobre el suelo se perdía, y el camino se encontraba marcado con trazos de pintura roja sobre las mismas rocas. A resaltar de esta parte que el camino rocoso era realmente bello, sobre todo como primer plano en fotografías que contemplasen además el fondo, con los bosques, montañas y lagos. Atravesamos por estos caminos una pequeña cascada que se encontraba justo al margen derecho y también un par de puentes que sorteaban pequeños ríos. Además, en esta parte del camino, un paso elevado tras la parte rocosa permitía observar con aún más claridad el paisaje que se erigía ante nosotros. Se trataba de una construcción con la misma estructura que los puentes, pero su objetivo más que sortear un obstáculo era mantener el camino junto a la ladera en una sección en que ésta se volvía demasiado empinada y que de otra forma habría que haber o bien escalado esa sección o bien rodeado por una parte inferior. Ambas opciones harían la picada menos atractiva para los turistas. Más allá del motivo por el que se encontrase allí, francamente era fenomenal atravesarlo. Las claras vistas eran asombrosas y el tipo de arquitectura del camino daba una sensación de aventura típica de cuentos de exploración. Luego de ello, el camino vuelve a adentrarse en el bosque. Una vez más, su envergadura se amplía y el campo de visión vuelve a disminuirse entre el interminable laberinto de sus grandes árboles. El verde y el azabache son todo aquello que puede verse, y aun siendo hermosos a su manera, admito que en esta sección añoré un poco el aire frío y las vistas de ensueño. Llegamos entonces a otro río. Este no podría llamarse pequeño en absoluto.
Era profundo, ya que las rocas sobre las que corría no estaban erosionadas suficiente como para constituir una caudal de tal carácter. Sin embargo, sí que era muy amplio. Sobre él se sostenía un puente similar a los anteriores, pero particularmente largo, de al menos unos 30 metros. Mientras nos encontrábamos allí, capturando algunas fotografías y disfrutando la melodía de las aguas corriendo vertiginosas sobre las rocas, mi padre nos contó una historia. Cuando joven, él, junto con sus amigos, fueron quienes colocaron el gran tronco que, antes de construido el puente, sirvió de paso sobre ese río durante muchos años. Casi desde el inicio el camino alternaba entre subidas y bajadas, con lo que las secciones ascendentes, que resultaban un tanto más fatigantes, no eran algo desconocido en este punto. Sin embargo, en la sección que continuó la pendiente se volvió un tanto más pronunciada. Esto no la volvía realmente difícil, sin embargo, tal pronunciación se continuaba largamente y eso sí que se hacía sentir en las piernas ya algo cansadas. Los caminos eran aún más amplios en esta sección y en algunos puntos las escenas más empinadas poseían sobre sí unos rudimentarios escalones escarbados en el suelo y estructurados con tablones de madera. En una de esas escaleras, en medio del bosque, particularmente larga, no pude evitar la tentación de correr sobre ella mientras entonaba el estribillo de Eye of the Tiger en mi mente. Mi padre me arrepintió por gastar energía de manera innecesaria, pero a mí mi tontería me hizo bastante gracia. Tras la sucesión de caminos empinados podía observarse a lo lejos un letrero en la parte alta de un tronco. El mismo anunciaba la llegada al refugio Piedrita. Se trata de un refugio antiguo y en desuso. Marca las 2/3 partes del camino total hasta el refugio Frey. Antaño se trataba de un refugio bien acondicionado, sin embargo hoy en día es un lugar de paso más que nada, y el Frey, mejor equipado y más cercano a la cumbre, se ha instaurado como el centro turístico de la picada. Nos tomamos un momento para recorrer lo que queda del viejo refugio. El mismo se compone de 2 edificaciones. La principal es una pequeña construcción de madera rústica, erigida justo junto a una roca que casi le cubre por completo. De allí el nombre que recibe el lugar. Esta se encontraba en muy mal estado. En su interior, casi todos los maderos que componían el suelo habían sido extraídos, dejando al descubierto el terreno natural. Las ventanas estaban rotas y en general se sentía muy descuidado y maltratado por los visitantes, así como por el paso del tiempo. A su lado había una mesa grande y muy robusta, de roca y madera, que aún se encontraba en buen estado. Allí nos sentamos un momento, luego a oír las historias que mi padre contó sobre aquel lugar. La otra estructura se encontraba aún en buen estado, al menos bastante mejor que el derruido refugio. Se trataba de una capilla muy sencilla, un tejado simple que se erigía sobre un rudimentario altar católico, de forma triangulada y coronada por una campana antaño utilizada para anunciar el comienzo de las misas de domingo. Las personas que construyeron y mantuvieron en uso aquel espacio se debían mucho a su religión, por lo que es normal que esta parte permanezca en buen estado. Nos sentamos entonces un momento en la mesa junto al refugio. Mi padre nos comentó que aquel lugar era especial para él, pues es hasta allí a donde en más ocasiones había recorrido en la montaña durante su infancia. Las personas que supieron alguna vez ocupar y mantener vivo aquel refugio eran una comunidad de montañistas eslovenos, de la que su padre formaba parte. Durante las guerras en Europa, muchos de ellos habían migrado a América añorando la paz, y encontraron un lugar al que llamar hogar en las montañas bajas de la Patagonia, que tanto recordaban a sus natales Alpes julianos. Nos comentó también sobre cómo se reunían habitualmente en ese espacio, y cómo incluso un sacerdote católico formaba parte del grupo, y profesaba las misas los domingos, en la capilla pequeña y perdida en el camino a la montaña, para la comunidad eslovena. Comentó con algo de tristeza en la voz que lamentablemente las generaciones siguientes no sintieron esa pasión por la montaña ni por la tradición eslovena, con lo que la actividad en el refugio disminuyó de manera paulatina hasta convertirse en el recuerdo abandonado que es hoy día. Aunque me haya enterado tiempo después de su abandono de la existencia siquiera del refugio, supongo que también debería hacerme cargo de lo que me toca. Yo también soy descendiente de esa comunidad andina eslovena, y no fue hasta la edad de 22 años que pisé por primera vez el refugio Piedrita.
Fue un extraño momento. No soy alguien que vaya a fardar de sus genes en absoluto. Sin embargo, sentí un renovado respeto hacia mis antepasados. Simplemente el hecho de descubrir y labrar algo tan hermoso como lo que allí se había erigido era asombroso. Esto solo me llenó de determinación y deseos de ver aquello que se encontraba al final del camino. Terminado el momento nostálgico, toca continuar el camino. Antes de hacerlo, me advirtieron que lo que seguía era la parte más difícil, que quedaban más bien poco para llegar al pie de la aguja Frey, pero que la parte que aún aguardaba era la más escarpada y empinada del camino.